¿Imaginas que Romeo y Julieta se enamoran, se casan y mueren felizmente ancianos? Aburrimiento total. ¿O imaginas que Don Quijote sale a sus famosas aventuras y los molinos de viento son en verdad molinos de viento y no monstruos a los que enfrentar? La estructura del cuento, muy cercana a la del género dramático, exige, como decía Aristóteles en su Poética, de un nudo o conflicto, es decir, del choque de dos fuerzas antagónicas que generan intensidad dramática y con la intensidad dramática tensión narrativa. En el episodio de hoy estaremos estudiando los elementos del conflicto, los cuales son la clave para contar una historia. ¿Qué tal, mis queridos cuentistas, cuenteros y cuentólogos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Caminos del Cuento o Contar de Súbito, la clase número 4, donde estaremos estudiando el conflicto como el centro de la historia. Sin conflicto no hay historia. Sin conflicto es meramente una anécdota. Sin conflicto, aburrimiento total. Sin conflicto, adiós lectura y adiós cuento. Quiero agradecer a todos quienes han hecho posible construir esta comunidad que va creciendo en la medida que le damos a la campanita, que nos suscribimos para recibir cada semana las notificaciones de cada episodio que vamos publicando, de cada recurso complementario que vamos publicando. Y si deseas recibir la guía impresa, recuerda ingresar a www.juanmanuelparada.com. recibirás tu correo electrónico y con él una guía que puedes reproducir para rayar, para subrayar, para escudriñar y para tomar anotaciones. Esto es Caminos del Cuento y te recomiendo quedarte hasta el final de este video, donde estaremos compartiendo los ejercicios donde podrás poner en práctica los conceptos acá estudiados. El cuento necesita pugna, conflictos, problemas, personajes que se plantean alcanzar una meta y personajes que se le oponen, protagonistas y antagonistas. Allí radica la tensión de la historia. En el cuento La tristeza de Anton Chejov, el personaje principal, un cochero anciano y solitario, se propone comunicar el profundo dolor que le causa la muerte reciente de su hijo, sin poder lograrlo nunca. Es como si un personaje invisible, una fuerza antagónica, se opusiera cada vez que este anciano desea desahogarse con alguno de los pasajeros que aborda su coche. He allí la tensión de la historia. He allí la clave para que nos quedemos desde las primeras letras de este cuento hasta el final memorable, cuando logra contárselo a un caballo. Como lectores sabemos reconocer la presencia de un conflicto en la medida que surgen preguntas dramáticas como esta. ¿Podrá el anciano cochero comunicar su tristeza a alguna persona? ¿Podrá Julieta despertar antes de que Romeo se suicide? Son estas preguntas dramáticas, la necesidad de responderlas, la necesidad de resolver el conflicto, lo que mantiene al lector hasta el final de la historia. La exitosa serie de los 60, Batman y Robin, son un ejemplo perfecto en cuanto al surgimiento de las preguntas dramáticas ante la presencia de un conflicto. Lo original de esta serie de aventuras es que el escritor, rompiendo los paradigmas, no las dejaba a la imaginación de los espectadores, sino que las espetaba en voz de un locutor en off. ¿Podrá Batman escapar de la trampa del pingüino? ¿Logrará el joven maravilla llegar a tiempo para rescatarlo? Y así, activando el deseo de resolución de cada conflicto presentado,
el espectador se iba quedando hasta el final de la escena e incluso del capítulo. Pero sigamos ilustrando este poderoso elemento de la creación literaria aprendiendo de otros géneros como por ejemplo el cine, donde en cada escena, y me atrevo a decir en cada diálogo, se plantea un conflicto. Cada diálogo como un duelo de espadas, donde personaje 1 plantea una situación a la que se opone personaje 2. Es la riqueza que permite que la historia avance minuto a minuto, escena a escena, capítulo a capítulo, hasta llegar al final. Y si queremos exagerar, pero también enriquecer este planteamiento teórico, analicemos la estructura de la telenovela latinoamericana tan exitosa ante las audiencias mundiales. Podemos observar en las telenovelas venezolanas cómo se abre la gran pregunta dramática en el capítulo 1. Por ejemplo, ¿podrá la hermosa mujer humilde del barrio casarse con el joven millonario de la capital? Y cuando nos hacemos esa pregunta dramática, producto de las primeras escenas del capítulo 1, nos quedamos enganchados en un culebrón que nos va enmarañando con esa gran pregunta dramática, pero que capítulo a capítulo nos va abriendo otra pregunta que nos engancha hacia el otro capítulo, que se cierra y luego abre otra pregunta, y así como un encadenamiento dramático que nos va conduciendo hasta el final. Cuando el cuentista no incorpora conflictos en su historia, se queda a mitad de camino. Por eso observamos a muchos escritores jóvenes fracasar en su deseo de construir historias que se enganchen con el lector. Incluso fracasar en su deseo de contar historias quedándose en la mera anécdota. Recuérdalo, sin conflicto no hay historia. Y para ilustrar bien este planteamiento teórico, acudimos al gran cuentista y teórico mexicano Lauro Zavala, quien nos ilustra el planteamiento del conflicto a través del diagrama de Freytag que ustedes están observando acá en la pantalla y que avanza de un punto A a un punto B de manera recta, que representa el planteamiento de la historia, la presentación de los personajes, el contexto histórico, por supuesto, haciendo uso de la brevedad y de todos los recursos de composición que hemos estudiado hasta hoy. Luego tenemos un punto ascendente que va desde B hasta C, que es donde se presenta la contradicción, el conflicto, la pugna, y es donde comienza a crecer la tensión narrativa, la intensidad dramática, y llegado al punto C, el clímax de la historia, el giro dramático de la historia para luego constituir el punto C hasta el punto D, que es donde está la resolución del conflicto. Si lo aplicamos al cuento La tristeza de Anton Chejov, pudiéramos colocar del punto A al punto B el planteamiento de un cochero anciano y solitario al que se le acaba de morir el hijo. Y en ese mismo punto, ya cercano hacia el vértice B, observamos el deseo de este cochero de contarle a los pasajeros sobre su tristeza. Y luego del punto B al punto C, los intentos del anciano de contarle a cualquier persona que aborde su coche la tristeza que embarga su corazón. Y en la medida que fracasa porque sucede cualquier cosa que le impide contar sobre su tristeza, va ascendiendo allí y se va logrando la intensidad dramática, la tensión narrativa, hasta llegar al punto C, cuando ya el anciano desesperado no consigue a quien contarle, un ser humano con quien desahogar su tristeza, y no le queda más remedio que hablar con su caballo, en el frío de una Rusia invernal, viendo cómo el caballo desahoga también a través de su nariz el vapor que produce su respiración con el frío de la Rusia. Magistral ejemplo que debemos estudiar para comprender la importancia de incorporar conflictos en el planteamiento narrativo del cuento breve.
Todos los cuentistas experimentales o clásicos nos adaptamos de alguna manera a esta estructura que tiene vigencia desde los tiempos de Aristóteles. Autores como Anton Chejov o Ernest Hemingway, que no suelen elevar tanto el pico dramático, aún así plantean un conflicto para elevar la intensidad narrativa, para conectar al lector, haciendo uso del tono, haciendo uso de la atmósfera, con una fuerza que emerge desde las profundidades de la historia, que se sintetiza en esa técnica de la punta del iceberg de la que tanto habló Ernest Hemingway. Otros autores como Edgar Allan Poe o como el gran Horacio Quiroga suelen plantear conflictos más agudos, historias más dramáticas que elevan el punto C hasta lugares inimaginables. Ejemplos: El almohadón de pluma de Horacio Quiroga, ejemplos: Corazón delator de Edgar Allan Poe, para atrapar al lector desde el principio de la historia, envolverlo en un conflicto que hace surgir una pregunta dramática intensa para llevarlo hasta el final explosivo, hasta un final conmovedor, un final que hace decir: vale la pena leer estos cuentitos. Recapitulemos entonces. El cuento es nudo y conflicto. Es lo que garantiza intensidad dramática y tensión narrativa. La mayoría de los cuentistas jóvenes fracasan porque narran sucesos donde no ocurre nada. Recuerda que la historia avanza sobre la base de un conflicto, porque sin conflicto no hay historia. Y para concluir el ejercicio práctico de esta semana, tomando en cuenta el diagrama de Freytag, escribe un cuento breve y cuando parezca ya necesario resolver el conflicto, agudízalo un poco más y luego resuélvelo inmediatamente. Y como cada historia, esta ha llegado a su final. Agradecido desde mi corazón por acompañarnos hasta esta cuarta experiencia de aprendizaje de Caminos del Cuento o Contar de Súbito. Es muy importante seguir creciendo como comunidad, por lo que te recomiendo suscribirte a mi canal, darle a la campanita y si deseas recibir la guía para imprimirla, ingresa a www.juanmanuelparada.com. A través de tu correo electrónico te haremos llegar el material. Un gran abrazo desde mi corazón, mis cuentistas, cuenteros y cuentólogos. Chao, chao.